Génesis, capítulo 25 y 26. Capítulo 25. Los descendientes de Abraham y Ketura. Abraham tuvo otra esposa que se llamaba Ketura. Sus hijos con ella fueron Simrán, Joesán, Medán, Madián, Isbac y Suag. Joseam fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asueros, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Anoc, Abida, Eldaa. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Isaac heredó todo lo que Abraham tenía. A los hijos de sus otras mujeres, a Abraham solamente les hizo regalos. Y cuando todavía vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a la región del oriente. Muerte y sepultura de Abraham. Abraham vivió 175 años en total y murió de muerte natural cuando ya era muy anciano, y se fue a reunir con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, que está al oriente de Manré, en el terreno de Efrón. El hijo de Zohar, el hitita. Este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara. Después que Abraham murió, Dios dijo a Isaac que se le había quedado a vivir junto al pozo, que se llama El que vive y me ve. Los descendientes de Ismael. Estos son los hijos de Ismael, el hijo de Abraham y de la esclava Agar la egipcia. En el orden en que nacieron fue Nebaoit, que fue su hijo mayor, luego Kedar, Abdeel, Mitzbah-Sam, Misma, Dumá, Masá, Hadar, Temá, Getur, Nafis y Ketmad. Estos son los nombres de los 12 hijos de Ismael, y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamentos. Cada uno era jefe de su propia gente. Ismael tenía 137 años cuando murió y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se establecieron en la región que está entre Havilá y Sur, frente a Egipto, en la ruta a Asiria. Allí se establecieron a pesar de la oposición de sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era la hija de Betuel y hermana de Labán. Los arameos que vivían en Paradam Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó: si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor, y él le contestó: en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al final el día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos.
El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrando el talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca les dio a luz a los mellizos. Esaú vende sus derechos al hijo mayor. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre de campo y un muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo: «Por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre». Por eso Esaú también se le conoce como Edom. «Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor», contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: «Como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada». «Júramelo ahora mismo», insistió Jacob. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo primogénito. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue sin dar ninguna importancia a sus derechos de primogénito. Isaac se va a Gerar. En ese tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: «No vayas a Egipto, quédate donde yo te diga, y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas estas tierras, así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Porque a Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas». Entonces Isaac se quedó en Gerar, y cuando los que vivían en ese lugar le preguntaron en cuanto a Rebeca, Isaac tuvo miedo de decir que era su esposa y les dijo que era su hermana. Era tan hermosa Rebeca que Isaac pensó que los hombres del lugar lo matarían por causa de ella. Pasó el tiempo y él se quedó allá, pero un día en que Abimelec estaba mirando por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su esposa Rebeca. Entonces lo mandó llamar y le dijo: «Así que ella es tu esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pensé que tal vez me matarían por causa de ella», contestó Isaac. Pero Abimelec le dijo: «¿Por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo se habría acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho pecar». Entonces Abimelec a todo su pueblo: «Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte». Este año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha, pues el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico, llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia.
Cuando su padre Abraham aún vivía, los siervos de Abraham habían abierto pozos, pero después los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. Por fin Abimelech le dijo a Isaac: «Vete de aquí, porque has llegado a ser más rico que nosotros». Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida de su padre y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Un día, los siervos de Isaac estaban haciendo un pozo en el valle y encontraron un manantial. Pero los pastores que cuidaban las ovejas en el valle de Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac, porque decían que esa agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea, pues se habían peleado por él. Después sus siervos abrieron otro pozo, por el que volvieron a pelear, y a ese pozo Isaac lo llamó Enemistad. Isaac se fue lejos de allí y abrió otros pozos. Como ya no pelearon por él, lo llamó Libertad, pues dijo: «Ahora el Señor nos ha dado en libertad de progresar en este lugar». De allí Isaac se fue a Beerseba. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia». Entonces Isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. Isaac y Abimelech hacen un pacto. Un día vino desde Gerar para hablar con Isaac Abimelech. Lo acompañaban sus amigos Ahuzar y Ficol, que era el capitán de su ejército. Isaac les dijo: «Si ustedes no me quieren y hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme?». Ellos le contestaron: «Hemos visto que el Señor Dios está contigo y hemos pensado en proponerte que hagamos un pacto. El pacto será este: que tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos molestado. Al contrario, siempre te hemos tratado bien y te despedimos en forma amistosa. Y ahora el Señor tu Dios te está bendiciendo». Entonces Isaac les hizo una gran fiesta y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente por la mañana se levantaron y se hicieron juramento entre sí. Luego Isaac les dijo adiós y ellos se despidieron de él como amigos. Y ellos se despidieron de él como amigos. Aquel mismo día, los siervos de Isaac vinieron a darle la noticia de que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. Isaac le puso a aquel pozo el nombre de Seba. Por eso aquella ciudad todavía se llama Beerseba. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, que era hija de Beeri, el hitita. También se casó con Basamet, que era hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres le amargaron la vida a Isaac y a Rebeca. Esta es palabra de Dios.